Bueno, pues mientras está esa recepción en el Ayuntamiento, nosotros tenemos que hablarles de las subvenciones que la Diputación Provincial de Alicante destina a determinados proyectos culturales, y hay una en concreto que nos ha llamado la atención, es la que ha recibido el Museo Escolar de Pusol, Patrimonio de la Humanidad, por su proyecto innovador y pedagógico, ya que hace partícipe a los escolares de esa escuela rural desde hace 50 años del Centro Cultural de Pusol, de la conservación de todo el patrimonio, tanto del Camp d'Elx, empezaron con el Camp d'Elx, pero ahora es de toda la ciudad. Pues bien, esa subvención ha servido para catalogar, estudiar o conservar, y eso nos lo van a explicar, el libro escolar del siglo XX. Hay que imaginarse, si nosotros estamos acostumbrados a cambiar cada año o cada 2 años los libros de texto, hay que imaginarse la tarea de poder recopilar, estudiar, catalogar todo el libro escolar del pasado siglo. Menos mal que hubo etapas en que esos libros tardaban años, sobre todo en la época del régimen franquista, supongo que tardó años en cambiarse. Bueno, pues la coordinadora del museo, Marian Tristan, está hoy aquí para explicarnos qué trabajo se ha conseguido con esto de la recopilación del libro escolar. Marian, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esta subvención de la Diputación Provincial la habéis recibido este año Así es. Y habéis empezado este año este trabajo que creo que es increíble, ¿no? Un trabajo muy costoso. Así es. Tenemos más de 7.000 volúmenes en esta biblioteca que solo conservamos el libro escolar del pasado siglo XX. Y bueno, es un proyecto que presentamos a principios de año, siempre esta subvención es por concurrencia competitiva, siempre presentamos un proyecto y bueno, antes de saber si nos la han concedido o no, siempre empezamos a trabajar antes, ¿no? Entonces hace relativamente poco que supimos que nos la habían concedido, pero nosotros llevamos trabajando en este proyecto desde enero, ¿no? En esta catalogación e inventario exhaustivo de todo, de parte del libro escolar que tenemos, porque como he dicho, tenemos muchísimo. Bueno, pero lo tenéis hasta la década de los 80, ahí sí. 1900, 1980. Así es. Vale, ¿y a quién se le ocurrió esto de catalogar el libro escolar? ¿Qué nos aporta el libro escolar? Porque pues, es un siglo de aprendizaje. Claro, así es. Bueno, nosotros como museo nos dedicamos a recibir donaciones, nos dedicamos a esto desde que los inicios del proyecto, hace más de 50 años, y bueno, siempre cada pieza que llega pasa por un trabajo de conservación preventiva, de catalogación, de inventario y demás. Pero ahora hemos querido profundizar en esta temática, ¿no? Porque nos parece muy interesante debido a los orígenes de nuestro museo, ¿no? Vinculado totalmente a la escuela, en sus orígenes y a día de hoy también en el Colegio de Pusol. Entonces, bueno, pues es un trabajo de catalogación e inventario, pero de forma más exhaustiva. Además, lo estamos volcando a un programa nuevo de inventario que tenemos en el museo. Hasta ahora teníamos un programa un poquito más antiguo, un poquito más obsoleto, y con este proyecto hemos empezado este nuevo programa de inventario que nos permite añadir más campos, más fotografías, ya de cara al futuro, ¿no? Que se quede un inventario por muchos años más. Vale, ¿y qué evolución habéis visto en el libro escolar? ¿Qué lección os ha dado este trabajo de catalogación? Bueno, que seguimos todavía en él, porque todavía nos quedan un par de meses, pero lo primero, visualmente hablando, es las portadas, es un cambio grandísimo, ¿no? Los de principios de siglo, hasta la primera mitad del siglo XX o hasta los años 60, las portadas son preciosas, ¿no? Es como que se le dedica mucho esfuerzo a la portada, ¿no? Dibujos, muy colorido, y estoy hablando de todas las materias. Puede ser, ahora por ejemplo un libro de matemáticas, una portada puede ser un poco más aburrida, ¿no? Más simple, pues entonces no, le dedicaban mucho esfuerzo a la portada, ya te digo, mucho color, y luego el interior también llevaba mucho dibujo, se dedicaba mucho dibujo, claro, la fotografía a lo mejor estaba un poquito menos extendida en todo esto, pero se ve una gran diferencia en los libros de GB ya, 70, 80, pues son portadas más serias, más cuadriculadas, más con fotografía, pero anteriormente es todo dibujo. Entonces, claro, te quedas fascinada, ¿no? También mucho texto manuscrito, ¿no? Imitando la cursiva,
es como que se le dedicaban como más detalle. Era la moda también de la época, ¿no? Estamos hablando de principios de siglo, el modernismo, Art Nouveau y todo esto, pues claro, era quizás, lanzarme un poquito a la piscina, pero quizás se dedicaba más al estilismo, ¿no? A la portada, como digo, dibujo, y quizá un poquito menos al contenido, eran libros más finos. Y conforme avanzamos a EGB, pues sí, es menos dibujo, menos ilustración, pero es más contenido, son libros más voluminosos, ¿no? Quizá ahí es un poco... Y con más letra. Sí, más letra, más para estudiar. Porque, claro, este proyecto puede ser fascinante, porque es un siglo de educación en este país. Bueno, claro. Lo que se aprendía aquí se aprendía en cualquier aldea del norte. ¿Qué materias eran las que siempre han estado? ¿Matemáticas y lengua? Porque Sí. ¿cuántos libros de texto, por ejemplo, antes de la República, cuántos libros de texto tenía un chaval o un escolar? ¿Uno o dos? Eran menos materias, y sí que es cierto eso, que se tenían menos libros, había menos materias, ¿no? Y pasa el tiempo y se van añadiendo ciertas materias. Pero entonces, la original, ¿cuál es? ¿La caligrafía y las matemáticas? Sí, a ver, depende del curso también escolar, ¿no? La enciclopedia Grado, que es como una recopilación de todo, en lugar de llevar muchos libros, había un libro tipo, eso, se llamaban así, enciclopedia Grado, un libro más grueso y ahí había todo, ¿vale? Entonces a lo mejor solo llevaban un libro, pero luego pues se hacía mucho hincapié en la ortografía, la gramática, ¿no? Como te decía, según el curso, ¿no? Pues los más peques, pues caligrafía, aprender a escribir bien. Más evolucionado los famosos cuadernos Rubio, ¿no? De escribir, sí. Pero esto ya mucho más evolucionado, aunque bueno, el cuadernillo Rubio también tenemos muchos que son antiguos, es decir, sí. es un ejercicio que ha durado muchos años y todavía sigue. Todavía, eso es lo que te iba a preguntar. Yo recuerdo, mis hijos no les daban caligrafía, el cuadernillo Rubio. ¿Sigue todavía el cuadernillo Rubio? Yo creo que sí. Otra cosa es que los centros escolares lo manden o no, pero yo creo que sí que continúa. Así que sigue. Por las vacaciones Santillana y todo esto. Sí, yo creo que también tenemos más nuevos, esos estamos hablando 70, 80, no son tan antiguos, pero también tenemos. Pero si es eso, pues a lo mejor tenían un libro que recopilaba todas las materias y luego ya cambió y cada materia tenía un libro, pues matemáticas, lengua y literatura. ¿Cuándo cambió? ¿En la época de los 80, 70? No, antes ya hay libros ya separados, griego, latín, historia, también tenemos de historia del arte, geografía, matemáticas, lengua y literatura, lecturas, simplemente lecturas, ¿sabes? No es un libro, no es una novela como tal, pero tampoco es un libro de texto, es entre medias, ¿no? Es para pues, ejercitar la lectura y practicar y demás. Ciencias naturales, ciencias sociales, es que un montón. Yo recuerdo mi época llevar la mochila cargada de libros, cada asignatura era un libro. Sí, la verdad es. ¿Y qué vais a hacer con este trabajo tan maravilloso del libro escolar? Porque esto lo veo, es una exposición. Bueno, hace unos años también sí que hicimos una exposición temporal de libro escolar, pero solo de un editor, de Saturnino Calleja, que es un editor muy particular, y eso sí que fue una exposición aparte. Pero bueno, por el momento terminar este proyecto de inventario, intentar que en años venideros volver a pedir segundas ediciones, terceras ediciones para poder inventariarlo todo, porque es enorme todo lo que tenemos, y bueno, pues es que quizás en un futuro una exposición escolar del libro. ¿Y qué iba a decir? Las editoriales que tenéis en este volumen, algunas ya han dejado de existir, sí. O son tan peculiares como Calleja? Sí, hay algunas, Santillana, como te decía antes, continúa y sí que está, pero hay muchas que no continúan. Que también recuperáis la memoria de aquellas editoriales que durante tanto tiempo han estado claro. Manteniendo en este país el libro escolar. Claro, es así, o sea, nosotros hacemos este trabajo para una conservación de todo lo que ¿no? Todo lo relacionado con el libro escolar, pues esa materia, cómo se daba, y todo lo relacionado con la editorial, la edición, el año, todo es una forma de conservar nuestra memoria, en este caso, pues cómo estudiaban antes, ¿no? Para vosotros, el ejemplar más antiguo, ¿cuál es? ¿O el más mimado que tenéis, o el que más os ha llamado la atención? Tenemos varias bibliotecas, en este caso solo es la escolar,
que partimos de 1900 hacia adelante. Y luego hay otra biblioteca en otro espacio, que es, la llamamos la biblioteca patrimonial, porque son los volúmenes anteriores a 1900, estamos hablando finales de 1800, ¿no? Ahí hay algún escolar, pero no eran escolares, ¿no? Son más religiosos, de historia, pero ya más enciclopédicos, ¿sabes? No tan escolar, revistas, pero escolar lo más antiguo es de historia. Historia. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Marian, por el trabajo que estáis haciendo. Pronto lo veremos, supongo, en el Museo de Pusol. Y enhorabuena a todo el equipo por la subvención recibida. Eso significa que le gustó a quien tenga que repartir los fondos públicos. Le gustó vuestro proyecto de conservar ese libro escolar del siglo XX. Gracias por recordarlo. Gracias. También. Son muchas las generaciones que hemos aprendido con los libros de texto. Sin duda queríamos dejar un momento a ellos o dedicarles este momento en nuestro programa Día a Día, que continúa, y nos vamos ahora.